y lo prometido es deuda. Algo que siempre nos preocupa a las maestras, ¿cómo llevamos nuestra planificación? Por decir, hay muchas personas que hoy es viernes y están planeando viajar y entonces están buscando los vuelos que sean económicos, la forma de llegar, cómo pueden hacer, y todo es una planificación para que ese viaje sea placentero, sea exitoso y se convierta en una gran experiencia. Lo mismo sucede para nosotras las maestras cuando hablamos de planificación curricular a corto plazo. Y por eso, a pedido de todas nuestras queridas colegas, aquí está una experta, una especialista de educación inicial con años de trayectoria y de conocimiento que va a venir a compartirnos lo que ella sabe. Te la presento, ella es la magíster Natividad Chávez Palomino. Bienvenida, Miss Nati. Mi Frida, gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesta a compartir con las maestras este tema que siempre, como usted acaba de mencionar, nos llena de preocupación, ¿no? Y muchas veces terminamos hasta estresadas con la planificación. De verdad que sí, Miss, de verdad que sí, sobre todo siempre decimos al inicio del año escolar, ¿no? ¡Ay, la planificación! Y al finalizar, porque ya estamos haciendo lo que es la planificación para el año 2023, ¿no? Ya estamos muy próximos a concluir este año. Entonces, vamos a de repente a hablar el mismo idioma con respecto a qué llamamos planificación curricular. Bien, planificar de manera curricular es poder prever, ¿no? A manera de hipótesis, ¿verdad? El trabajo que nosotras pensamos realizar, ¿no? Eso es importante, que nosotros siempre consideremos de que es una hipótesis de trabajo, ¿no? Al menos cuando comenzamos en la planificación anual, ¿no? Pensemos de que esto es una hipótesis. Muchas veces, aunque ahora ya se ha avanzado bastante en ello, antes no nos sesgábamos, veíamos que las unidades y los nombres, y ese no es el fin de la planificación anual, ¿no? Es la organización de las competencias, y eso es lo que se tiene que reorganizar si así se necesitara, de acuerdo a estas evaluaciones bimestrales o trimestrales que estemos haciendo. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, nos anticipamos, hacemos hipótesis, ¿cómo es que lo realizamos? ¿Quiénes lo realizan? Las maestras de inicial, por ejemplo, si hablamos del nivel inicial, están las maestras de 3, 4, 5, bueno, del primer ciclo también. ¿Cómo tendría que hacerse esta planificación? Esta planificación parte de una evaluación diagnóstica, ¿no? Definitivamente vamos a comenzar con los documentos que tenemos sobre la ficha del educando, la ficha de matrícula, las entrevistas que vamos haciendo a los padres, ¿no? Previamente en la etapa de matrícula. Estos documentos ya nos permiten tener a nosotros más o menos una idea del grupo que estamos recibiendo, ¿no? Y luego cuando comenzamos en la primera semana de adaptación, comenzamos a observar las competencias, ¿no? Eso es nuestro propósito, y a partir de ello, de todas estas recopilaciones de información, es que comenzamos a plantear recién esta planificación anual desde ya situaciones reales que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos haciendo la organización de nuestras competencias a nivel trimestral o bimestral, como tenga la calendarización la escuela, ¿verdad? Cuando hablamos de planificación a corto plazo, ¿a qué estamos refiriéndonos? Cuando hablamos a la planificación a corto plazo, vienen a ser la planificación de nuestras unidades didácticas, ¿no? Tanto proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje o talleres de aprendizaje en el caso del nivel inicial, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que definir cuál de ellas vamos a utilizar. Ahora a estas tres las denominan experiencias de aprendizaje, ¿no? Cualquiera de ellas es experiencia. Al inicio de año hubo un poco esta duda, ¿no? Como salíamos de la virtualidad, pensábamos que la experiencia era otra forma de planificar, ¿no? Y no es así. La experiencia de aprendizaje es todo, y nuestros proyectos, nuestras unidades son parte de ella, porque ambas son experiencias de aprendizaje. Y ahí aprovecho porque muchas veces nosotras de alguna manera vemos mal a las unidades de aprendizaje, ¿no?
Y creo que las unidades de aprendizaje no son malas. Definitivamente en inicial y en todos los niveles apostamos por hacer proyectos, pues porque proyectos sabemos todos los beneficios que tienen con el trabajo con los niños, ¿no? Pero no está mal también hacer unidades de aprendizaje si así se requiere. Pero como siempre digo, unidades que respondan a las necesidades de aprendizaje del niño. O sea, si tú lo partes de ahí, esa unidad va a ser significativa para el niño. Va a depender de cómo la maestra lo propone. Yo siempre defiendo las unidades porque de verdad mucho se ha satanizado, ¿no? Si bien es cierto, la maestra es la que planifica, la maestra es la que prevé las actividades, eso no quita de que la maestra, yo por ejemplo como maestra también, se lo presento a mi niño el primer día. Chicos, vamos a hacer esto, he visto que ustedes están aquí, y el niño se involucra, ¿no? Y miren, estas son las actividades que vamos a hacer, y el niño, ya mis, entonces ya está involucrado, porque eso es una de las orientaciones que tenemos, ¿no? Generar el interés en el niño, partir de una situación significativa. Entonces es importante que no veamos como que no se puede hacer, ¿no? A veces a las colegas me dicen, Miss Nati, pero dicen que no se puede hacer. Sigue vigente, lo puedes hacer, pero definitivamente es mucho más rico hacer un proyecto porque parte del interés del niño, porque el niño se involucra, ¿no? Sabemos todos los beneficios de un proyecto, pero eso no quiere decir que no podamos también hacer, ¿no? Hablamos de eso en corto plazo. Cuando hablamos de situaciones significativas, ¿de dónde salen esas situaciones significativas? Justamente de los intereses o las necesidades, ¿no? De aprendizaje. Es lo que yo voy a narrar. ¿Por qué se origina cualquiera de estas experiencias, ¿no? ¿Por qué se está originando? ¿Cuál es ese contexto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la situación significativa parte de un contexto, ¿no? ¿Por qué es que se está dando? Yo voy a narrar ahí por qué es que se dio, cómo es que se originó, por qué tengo que plantearlo o desarrollarlo. Tengo que también colocar el reto, ¿no? ¿Cuál es ese reto que va a movilizar esas competencias que van a ser mi propósito de aprendizaje? Tengo que tenerlo claro, ¿no? Y ahí está aún el trabajo que tenemos que seguir haciendo los maestros, ¿no? Definir bien cuáles son nuestras competencias, ¿no? Y no llenarnos de competencias. Yo siempre sugiero que sean 2 o 3, ¿no? A lo mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que ser reales, porque al planificar también estamos evaluando, y la evaluación que nosotros hoy estamos desde este enfoque formativo es una evaluación de proceso, y si nos tenemos muchas competencias no va a ser óptimo y no va a ser real la evaluación, y seguimos cayendo en esta situación de repente no pertinente, ¿no? Entonces, si a veces podemos colocar una competencia, 2 competencias, genial, ¿no? Porque sabemos que también las competencias no es que se trabajen solas. Si bien es cierto, le damos peso a una en un día, no quiere decir que no estén otras ahí inmersas, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo siempre nosotras en cuenta. Pero para hacer la planificación y la evaluación, punto clave es conocer la competencia, ¿no? Y no conocerla de manera ligera como, sí, pues se comunica, o sí, pues resuelve, no, sino conocer cuáles son sus capacidades, porque esa es la esencia, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos que movilizar? ¿De qué trata cada una de ellas? ¿Y cómo las tengo que evidenciar en el hacer de mi niño? Ahí creo que tenemos que seguir trabajando, estar en este proceso de fortalecimiento todavía, ¿no? Sí, esto es un tema bastante valioso porque entender la competencia para poder evaluar. ¿Cómo surgen los proyectos? Los proyectos, por lo general, sabemos que podemos tanto plantear la maestra como el niño, ¿no? Tratamos de mirar más desde el niño, por eso quizás a veces se nos hace difícil con este ojito pedagógico estar mirando los proyectos, ¿no? Porque queremos que nazca netamente del niño, pero también la guía nos dice que también puede nacer de la maestra también puede propiciar situaciones para que se generen, ¿no? Y obviamente socializando con el niño. Pero lo rico es cuando nace. Por ejemplo, yo hice un proyecto sobre los insectos, ¿no? Y es porque mi aula está cerca de jardines, entonces yo
estoy dichosa porque mi aula está así, alrededor de jardín, mucha naturaleza. Y entra un insecto, y entra otro insecto, y entonces mis niños comenzaron a, ¿y por qué viene la mosca? ¿Y por qué está este 100 pies? ¿Y por qué hemos encontrado la arañita? Y encontramos uno como un chanchito que le llamamos estos chanchitos de tierra, ¿no? Pero que al final no era, porque paraba boca arriba, y eso fue lo que nos llamó la atención a partir de este insecto, ¿no? Y lo comenzamos a investigar, a buscar, y comenzamos a ver todas las propiedades. Excelente su experiencia, maestra, y ahí nos está indicando cómo es que nace, cómo surge, de cómo la maestra está atenta para ver dentro de su contexto y partir con un proyecto. Nosotros vamos a ir a la pausa. Antes, la doctora Esther Álvarez Bolaño nos dice que hay que educar en la congruencia y en el respeto. Educar a los hijos es sin duda una tarea muy difícil, teniendo en cuenta que por lo regular no nos preparamos para ser padres. Lo ideal sería formarnos primero nosotros como seres humanos positivos, responsables y productivos, hacer de los valores una práctica cotidiana de vida, porque siempre el ejemplo será la mejor enseñanza. Comienza por respetar la dignidad y la inteligencia de tus hijas e hijos que te observan y te escuchan. No los confundas. Actúa con congruencia entre tu decir y tu hacer, que eso te ganará su mayor respeto. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima. Bien, estamos aquí hablando justamente de la planificación curricular a corto plazo. Y decíamos que cómo es que surge, ¿no? Cómo nace un proyecto de la situación del contexto. Pero también hay características de este proyecto, hay tipos de proyectos. Así es, tenemos también 3 tipos de proyecto, ¿no? Un proyecto que es un proyecto que nos va a dar un producto, ¿verdad? Y en la guía nos señala cuáles son las orientaciones que debemos de tener para poder lograr este tipo de proyecto, ¿no? Muchas veces hacemos la tiendita, muchas veces hacemos la granja, muchas veces hacemos el biohuerto. Son proyectos que tienen un producto, que se va a elaborar algo, y tenemos toda una secuencia que está en la guía que nosotros podemos tener en cuenta para orientar nuestra planificación. Tenemos un proyecto que también lleva a la indagación, ¿no? Para poder resolver estas curiosidades de los niños. Y también tenemos otro tipo de proyecto que es para resolver un problema, ¿no? Algo que yo veo siempre menciono este tipo de proyectos, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? A veces los baños se encuentran con olores, ¿no? Porque a veces el niño en inicial no micciona dentro de la taza, micciona afuera, a veces no baja la palanca, y todo eso genera estos olores, y eso no es bueno para la salud. Entonces, por ejemplo, es una problemática cómo atender esto a través también de un proyecto. Por eso es que también nace también como una propuesta de una maestra, ¿no? O sea, por eso la guía nos señala que puede ser el niño o puede partir de la maestra, ¿no? Exacto, y la idea es que se convierta esto en una experiencia, pero en una experiencia que realmente se va a convertir en un aprendizaje para nuestros niños. Ahora, ¿hay fases del proyecto? Sí, nosotros tenemos 3 fases en el proyecto, ¿no? Una primera fase que tiene que ver con la planificación que hace la maestra, ¿no? De esta situación significativa, de ver estos propósitos de aprendizaje que son las competencias, de esta planificación con los niños, ¿no? Que es esta primera fase. Tenemos que tener en cuenta estos momentos que se tienen que desarrollar. Luego tenemos una segunda fase que viene a ser la parte de la realización, de la ejecución del proyecto, ¿no? Y una tercera fase que es muy bonita, pero que muy poco lo hacemos. A veces siempre tenemos este recelo de que nos vea la compañera, la comunidad, que es la fase de la comunicación. Yo se las invito, yo lo he vivenciado, y de verdad cada cierre de mi proyecto, y a veces incluso no es proyecto, a unidad de aprendizaje que también hago, yo invito a los papás, ¿no? Los padres están ahí, vienen, mis chicos hacen su mini día de logro, digo yo,
porque ellos solos son los que presentan sus aprendizajes y yo no digo nada al papá, no les digo que les toca ni nada, porque si no tú sabes que a veces caemos en que los quieran preparar, ¿no? Y lo que queremos es que ellos demuestren sus aprendizajes. Eso es lo que pasa en la comunicación en el último día. Y ahora último, pues invité a otra colega a que también esté en la comunicación, ¿no? Y fue bonito porque los niños se interesaron y a partir de eso mi colega también hizo el proyecto, obviamente con sus intereses de sus niños, pero le generó esa situación. Entonces es bonita esta fase, pero muchas veces no la hacemos, ¿no? Todavía por ciertas situaciones creo que como la maestra tenemos. Exacto, pero ahí está la iniciativa y el interés por querer trabajar. Hay una especie como que de duda, de inquietud respecto a los procesos pedagógicos, a las orientaciones para lograr competencias. ¿Qué nos podría decir ahí, querida Miss? Bueno, nosotros hemos tenido los procesos pedagógicos, eso es lo que tenemos que tener en claro, los hemos tenido y no es que no estén, eso yo lo voy aclarando y también en mis transmisiones siempre lo digo, ¿no? O sea, no es que no estén, están estos 6 que hemos conocido nosotros, ¿no? Ahora, siempre digo, esto es como la base y a partir de aquí, desde mi punto de vista, las orientaciones han nacido, que son 10, ¿no? Y son las que ahora están señaladas en el currículum nacional en el capítulo 6. Nosotros podemos revisar ahí y ahí están bien especificaditas y están entrelazadas, ¿no? Entonces no es que digamos estas 6 que eran motivación, rescate de saberes previos, problematización, propósito, gestión del acompañamiento del logro de la competencia y evaluación, no es que ya no existan, ya no sepan, porque a veces los maestros decimos, ay, nos dicen una cosa, viene otra. No es eso. Si analizamos ahora las orientaciones tiene lo mismo, solo que dicho de manera, me parece a mí, para nosotros los docentes más específica, que nos orientan más, como dice su título, ¿no? A tener en cuenta. Hay que partir de una situación significativa y definitivamente nuestras experiencias parten de una situación significativa que generen el interés y eso es importante, si no hay este match en el aprendizaje de nuestros niños, no se da esta situación. Hay que rescatar saberes previos, que ya lo conocemos, hay que dar conflicto cognitivo, realza mucho el aprender haciendo, que el niño experimente, y no debe ser solo en estas orientaciones, también es para inicial, primaria y secundaria, así que todos los niveles deben de hacer para aprender, ¿no? No es propio solo de inicial, y nosotros en inicial lo manejamos bastante, hay que llevarlos al niño a otro nivel de pensamiento, y en eso estamos todas las maestras, hay que permitir el error, ¿no? Ya no satanizamos el error, sino hay que valorarlo y a partir de ello hay que buscar que ellos logren darse cuenta y construyan su propio aprendizaje, ¿no? Ahí está nuestro andamiaje, nuestra retroalimentación, que tanto hablamos en la evaluación, ¿no? Entonces, son procesos orientaciones muy importantes, ¿no? ¿Y qué es lo que nuestro currículum desde el 2017 nos pide? Y ahí literal lo dice en el capítulo 6. Los maestros deben de observar estas orientaciones para realizar la planificación, ¿no? Pero todavía aún estamos con los procesos, bueno, que no está mal, ¿no? Pero que ya debemos de ir mirando los lineamientos que tenemos, ¿no? Y que no es que deben de estar escritos de uno tras de otro. En inicio, ¿qué va? Eso no es pertinente, nos como que nos ponen en una camisa de fuerza, nos parametran, ¿no? No, la maestra, el directivo que conoce, el especialista que va a monitorear, lee y va a encontrar que está partiendo, que está haciendo preguntas y todas las orientaciones, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que seguir. Yo de verdad siempre lo paro diciendo porque aún estamos bastante parametrados con ello. De verdad que sí, y además la propuesta pedagógica que nos plantea nuestro currículo nacional apuesta por un perfil de egreso realmente de niños que sean críticos, que sean capaces de pensar, que no matemos con esa educación tradicional donde todo le querramos dar, que el niño no sea capaz de crear nada, de hacer un juicio, de ser analítico, de ser crítico. Entonces a veces algunos papitos todavía tienen ese chip tradicional y piensan, es que están haciendo mal las maestras ahora porque no están dejando esto, no están dejando. La verdad que a veces la comunicación también es importante con los padres y madres.
Querida maestra, yo la verdad estoy fascinada de tenerla aquí en el programa. No va a ser la única vez que la vamos a tener debido a la experiencia y la trayectoria que usted tiene, y además porque entre maestras tenemos que colaborarnos, tenemos que compartir e intercambiar para de esta manera mejorar los aprendizajes. Así es. ¿Qué mensaje nos deja a todas las maestras que ya estamos por concluir este año escolar de tantos retos y desafíos? Bueno, yo les sugiero a todas, ¿no? Y también lo voy poniendo yo en práctica día a día como maestra, es que miremos mucho estos intereses de nuestros niños y estas necesidades. Eso es lo importante. Ya, como bien lo mencionó, también trabajar mucho con el padre de familia, ¿no? Si tú tienes al padre de aliado y comunicas los aprendizajes que tus niños y demuestras estos aprendizajes, el padre va a estar muy tranquilo, y poder organizar todo siempre teniendo en cuenta que ellos tienen que ser los favorecidos, ¿no? Y ya ir desterrando algunas otras prácticas. De verdad que sí, hay mucho por trabajar, por compartir, y es importante estos intercambios porque ya usted, por ejemplo, nos compartió una experiencia de qué proyectos usted realiza, cómo es que está trabajando, y eso nos sirve a otras maestras para poder hacerlo en nuestra práctica y mejorar nuestro desempeño docente y por lo tanto lograr aprendizajes en nuestros niños y niñas. La felicito, la admiro, reconozco su labor y le deseo muchos, pero muchos éxitos, querida maestra Natividad Chávez Palomino, magíster en educación.